La semana pasada empezamos con esta nueva serie, Armas de Destrucción, y el objetivo es darnos cuenta cómo es que algunas actitudes defensivas que tenemos en realidad son armas que destruyen nuestra propia vida y la vida de los que nos rodean. Todos tenemos un instinto de preservación que nos lleva a defendernos o al menos a protegernos de cualquier tipo de agresión, y ese no es el problema ni está mal. Pero cuando nos abrazamos al dolor y le damos mucho tiempo en nuestras vidas, se convierte en un dictador. Y es donde esas actitudes defensivas evolucionan en agentes de destrucción. En la primera semana vimos la primera de 5 armas que vamos a estar abordando. Y esa fue los resentimientos. Descubrimos que básicamente es revivir o resentir un momento de dolor o enojo y que produce 2 tipos de juicios en nuestras vidas. El primero, el juicio de carácter, que nos lleva a interpretar de la manera más negativa todo lo que nos pasa. Hablamos de que no está mal enojarse, pero la manera en la que abordamos el enojo es el problema. Si lo almacenamos, le abre la puerta al diablo en nuestra vida, lo que hace que adoptemos su identidad de calumniador y empezamos a funcionar de esa manera. También hablamos de la raíz de amargura, que es el resultado de un daño profundo que generaliza el dolor o el riesgo en todas direcciones. Lamentablemente, la amargura es algo que se extiende en nuestro entorno y se voltea en nuestra contra. La solución de todo esto es simple y directamente perdonar. Y en la semana varias personas compartieron su experiencia con nosotros, escribiendo a quién y qué tenían que soltar, trayéndolo delante de Dios en oración, y fue impresionante lo que Dios estuvo haciendo en sus vidas. Hoy vamos a la segunda arma de destrucción, que es muy sutil y muy común también. Ahora, la mayoría de nosotros no nos vemos como personas violentas, ¿verdad? Pero si alguien grabara nuestras conversaciones privadas, nuestras discusiones familiares, nuestros mensajes, ¿qué dirían de nosotros? Nuestras palabras tienen un peso enorme. Con ellas construimos relaciones o las rompemos. Y a eso me quiero referir. La segunda arma de destrucción son nuestras palabras hirientes. Y antes de abordar este tema, sería bueno que bajaras la guardia, porque cuando se trata de nuestras palabras, muchos de nosotros lo trasladamos a un terreno de personalidad o un terreno cultural o de formación. Es decir, nos defendemos diciendo cosas como: es que yo no me quedo callado, o así nos hablamos en mi casa, o yo soy directo, me educaron de esa manera, y tantos otros pretextos que ponemos para defendernos, ¿verdad? Pero déjame decirte, no son solamente una mala costumbre, son una forma de protegernos o de atacar desde el dolor no resuelto. Por ejemplo, si tu argumento es que así son todos en tu casa, entonces tienes que reconocer que el ambiente en tu casa es tan tóxico que han tenido que aprender a imponerse y sobrevivir con este recurso. Pero no, para nada significa que eso esté bien, aunque lo hagan todos en tu casa. Finalmente es el resultado del dolor y el ataque, y cuando no sanamos, hablamos desde la herida. Esta semana vamos a ver cómo nuestras palabras se han convertido en armas y cómo podemos rendirlas a Dios. Déjame preguntar, ¿qué sale de tu boca cuando estás dolido? ¿Tiendes a usar el sarcasmo? ¿Sueles levantar la voz? O a lo mejor guardas silencio como castigo, o manipulas con tus palabras. Quizás tú eres de los que dicen: ay, es broma, pero sabes que va con veneno. No son solamente formas de comunicación, son formas de defensa. Hablan desde el dolor que no es sanado. Pero estas palabras hirientes tienen muchos formatos, así que pon atención, porque aunque no seas alguien que usa insultos o groserías, aún así puede ser que no todas tus palabras sean las mejores. Entonces, por ejemplo, tenemos la crítica, una forma constante de señalar errores, defectos o fallas en los demás, y generalmente sin ofrecer ayuda o soluciones, simplemente señalamos. La crítica no construye, destruye. Es una manera de sentirme superior mientras rebajo al otro. También está el chisme, hablar de alguien a sus espaldas con la intención de juzgar, exponer o desacreditar, aunque parezca inofensivo, rompe relaciones y contamina el corazón. Es una puñalada verbal que se lanza sin que el otro pueda defenderse. También tenemos la mentira, que es muy común: manipular la verdad para protegernos, controlar una situación o evitar consecuencias. Y aunque parece protegerme, destruye la confianza a largo plazo. Cada mentira, de hecho, es un ladrillo más en el muro que separa mi alma de la autenticidad. La siguiente no la tomamos mucho en cuenta, pero también están las promesas rotas, palabras dichas con ligereza o sin compromiso real, y cuando no se cumplen dejan huellas profundas de decepción. Romper una promesa es quebrantar la credibilidad que alguien puso en mí. Y por último tenemos gritar como forma de agresión. Usar el volumen como arma para intimidar, imponer o descargar frustración. Eso no es comunicación, eso es violencia verbal. Y déjame decirte, el grito no busca ser escuchado, el grito busca dominar.
Ahora sí, desde una perspectiva muy vulnerable y sincera, tenemos que reconocer que todas estas armas verbales nos han afectado, pero también las hemos lanzado contra otros. Cuando nosotros somos víctimas de alguna de ellas, inmediatamente identificamos el daño. Pero cuando somos nosotros quienes las usamos, es como si actuáramos de una manera inconsciente y no porque no sepamos lo que van a hacer. De hecho, muchas veces disfrutamos el decir algo hiriente. Inconsciente porque de una manera inconsciente tratamos el corazón de las personas como si no nos importara. Les decimos y ya, decimos cosas inclusive como que, a ver, pues ya lo dije, ¿ya qué? O esta que es famosita últimamente, ¿no? Se tenía que decir y se dijo. O alguien tenía que decírselo. O es la verdad, aunque duela. Y las usamos y las justificamos como un mal necesario. Pero el problema es que son la evidencia de un corazón dañado. Ahora, ¿qué dice Dios acerca de nuestras palabras y lo que hablamos? El apóstol Santiago fue hermano de Jesús y no creyó en él mientras estaba vivo, pero cuando lo vio morir y resucitar, dejó de verlo como su hermano y lo declaró su Señor y Salvador. Y más adelante, siendo el líder de la iglesia en Jerusalén en medio de la persecución, Santiago escribe una carta para todos los creyentes que han sido esparcidos por el mundo. Personas que por su seguridad tuvieron que salir a otras naciones, tuvieron que emigrar y dejar sus hogares. Seguramente entre ellos había dolor, frustración, resentimiento. Sin embargo, Santiago los anima a tener una conducta que refleje a Jesús donde quiera que vayan. Tema difícil sabiendo lo que han sufrido, porque podríamos decir que se ganaron el derecho al menos de hablar mal de los que los persiguen. Pero entonces aborda el tema, Santiago aborda este tema de la lengua, o mejor dicho, lo que hablamos, y advierte que tengamos mucho cuidado con ella. Fíjate lo que dice. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad entre nuestros órganos. Contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende fuego a todo el curso de la vida. Es como si la lengua tuviera vida propia. ¿Y a poco no a veces parece que sí la tiene? Porque muchas veces nos controla más de lo que nosotros la podemos controlar a ella. Ahora, Santiago deja claro que el dolor amargo de una palabra hablada en contra de nosotros nos puede dejar un efecto de por vida, puede producir un daño permanente. Y sí, muchos fueron marcados de por vida por algo que les fue dicho en su infancia. Inclusive los comentarios más ligeros como una sátira casual o el comentario crítico, la burla, pueden infligir una herida duradera en otra persona. Por ejemplo, yo no sé si tú eres de poner apodos. ¿Tienes idea del daño que puede causar tu manera de divertirte? Quizás para ti es una broma, solo una manera de hacerte el gracioso, pero ¿no te has puesto a pensar que en el corazón de la otra persona puede ser un gran incendio? ¿Estás dispuesto a cargar con esa responsabilidad sabiendo que un día vas a tener que responder delante de Dios por lo que has dicho? Por otro lado, el ánimo que se da en el tiempo correcto puede inspirar a alguien por el resto de su vida. Es decir, nuestras palabras tienen mucho poder en ambos sentidos. De hecho, Salomón lo describió de esta manera. En la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. El poder de la vida y la muerte. Y aunque suena exagerado, no creo que lo sea, para nada, porque la lengua puede destruir, amedrentar, desestimar, paralizar, pero también puede dar seguridad, puede animar, corregir y potencializar. Y las personas más cercanas son siempre los primeros receptores de nuestras palabras, sean buenas o malas. Recuerda cuando Dios creó al hombre, lo formó con sus manos como una escultura, pero el hombre tuvo vida y espíritu hasta que Dios sopló en él. Y tú y yo fuimos creados a su imagen, entonces tenemos poder de vida en nuestro aliento. Y me encanta la palabra aliento porque no solamente es soplar, sino también es dar ánimo, esperanza, dirección. Entonces simplemente sepamos dar aliento. Pero si lo que Salomón y Santiago dijeron no es suficiente para que lo tomemos en cuenta, está lo que dijo el mismo Jesús acerca de nuestras palabras. Y un día le llevan a una persona con fuertes problemas espirituales y Jesús lo libera de los espíritus que lo atormentaban. Pero lo que sucede es que los fariseos, que nada les llena, empiezan a decir que Jesús tiene ese poder porque él mismo es un demonio. Imagínate, en ese punto tú y yo ya nos hubiéramos acreditado el derecho de decirles a estos fariseos hasta de lo que se iban a morir y usar nuestras palabras de la forma más defensiva posible. Pero Jesús no hace eso. Al contrario, hace lo que siempre hace. Aprovecha el momento para traer claridad y enseñanza a los que están dispuestos a escuchar. Y lo que hace es enseñar y señalar que un buen árbol da buen fruto y un mal árbol da mal fruto. Y lo resuelve en lo siguiente.
De la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, nuestras palabras revelan nuestro corazón. Las palabras son frutos. Un corazón bondadoso habla palabras de aliento, mientras que un corazón con amargura siempre habla destrucción. Entonces señala algo que todos deberíamos tener en cuenta y tiene que ver con que cada palabra que hablamos será tomada en cuenta. Dice, pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Ahora, el sentido de la palabra griega utilizada para palabra ociosa es una palabra que no hace nada, ni bien ni mal, que no da gracia ni instrucción para aquellos que la oyen. Y sabes que aún esas palabras neutras son contrarias al corazón de Dios y van a ser juzgadas. Pero también piénsalo un momento, si vamos a dar cuenta incluso de las palabras neutras, entonces imagínate qué tal de las palabras malas y destructivas que hemos permitido que salgan de nuestras bocas. Dice, porque por tus palabras se te declarará inocente y por tus palabras se te condenará. ¿Por qué un juicio tan duro? Porque las palabras son la evidencia del corazón. Son las pruebas que nos acusan o nos justifican. Y por el gran poder que tienen, la vida y la muerte. Y Jesús está llamando nuestra atención hacia algo que normalmente no le damos importancia, que tratamos de manera muy ligera o que simplemente dejamos que nuestra lengua corra como caballo desbocado, dejando destrucción por donde pasa. ¡No! Metamos freno, necesitamos soltar esa arma, necesitamos rendirnos. Nuestras palabras pueden estar causando mucha destrucción que en este momento no es evidente, pero en un futuro, cuando volteemos hacia atrás, será un peso muy grande. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos tomar más responsabilidad sobre lo que sale de nuestra boca? Y sobre todo, ¿cómo podemos reflejar a Jesús con nuestras palabras y ser personas que edifican y no que destruyen? Mira, vamos a empezar por esto. En primer lugar, reconoce el patrón. ¿Cómo hiere tu forma de hablar? ¿Qué repites sin darte cuenta? Si no puedes ser muy objetivo, pregúntale a alguien cercano. Mientras más cercano, mejor, pero pregunta no para justificarte. No te defiendas. Escucha y recuerda que es por tu bien y el bien de ellos. Después, rastrea el origen. ¿De qué me estoy defendiendo con mis palabras? ¿Vergüenza, miedo, furia? ¿Desde cuándo las empecé a usar? Y quizá aquí tengas que volver a tratar resentimientos y perdonar. Pero ahora te toca a ti y tienes que pedir perdón y sanar, porque tus palabras han lastimado a otros, a Dios y a ti mismo. Así que toma esa responsabilidad y entonces haz un cambio radical. Tienes que decidir dar vida o hablar vida. No se trata solamente de dejar de herir, sino de aprender a levantar, a animar, a dar aliento. Recuerda que quedarse en palabras neutras no es suficiente. En tu boca está el poder de la vida. Úsalo. Da vida así como Jesús te ha dado vida. Pero vamos a hacer bien práctico esto. Esta semana te invito a que hagas una lista de 3 personas a quienes has herido con tus palabras. Escríbeles o habla con ellas para pedir perdón y empezar a restaurar. Y decide intencionalmente empezar a hablar palabras de ánimo, agradecimiento, valor. A lo mejor te vas a sentir raro al principio, pero persiste hasta que sea lo normal en tu boca. Dios no solo puede limpiar tu boca, puede sanar tu corazón, que es donde nacen estas palabras. El mismo Jesús fue herido con palabras. Le dijeron blasfemo, mentiroso, endemoniado, pero siempre respondió con perdón. Y cada una de esas ocasiones las aprovechó para convertirlas en enseñanzas que edificaran a los que escuchaban. Nunca las tomó como un derecho para defenderse, maldecir y avergonzar a los que lo atacaban. Y este mismo poder está disponible para ti. Tus palabras pueden dejar cicatrices o pueden iniciar sanidades. Hoy puedes decidir dejar de usar la lengua como espada y comenzar a usarla como un puente.